Mateo 4:17 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas fueron las palabras con las cuales Cristo inauguró su ministerio. Un llamado al pecador a volverse a Dios mientras todavía hay misericordia. Un llamado de Dios al pecador a arrepentirse de sus pecados mientras aún puede hallar la misericordia de Dios. Pero el mismo Señor Jesús también advirtió en Juan 3:16: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que rehúsa creer en el Hijo, el que niega al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, está sobre el que niega a Cristo. La ira de Dios no es un impulso descontrolado, hermanos. La ira de Dios no es un impulso descontrolado, sino la santa y justa reacción de Dios, de un ser que no tiene pecado, que no es el autor de la maldad, en contra de todo pecado y de toda rebelión del ser humano. Y aunque Dios es paciente, porque Dios es paciente, hermanos, tardo para la ira y grande en misericordia, y llama al hombre al arrepentimiento e invita, hace un llamado todos los días. Cada momento en el que el pecador que aún no se ha arrepentido y no reconoce a Cristo, todos los días que él amanece y puede abrir sus ojos y ver en los cielos y contemplar la gloria de Dios en todo lo creado, es un día que Dios le da la oportunidad para que este pecador se arrepiente. Sin embargo, si el impío, si el pecador no se arrepiente, sino que endurece su corazón y desprecia la gracia de Dios en verdad a través de su Hijo Jesucristo, como decía el versículo, quedará bajo la ira de Dios. Y esa es la realidad que David nos presenta al final del Salmo 7, hermanos. Dios es el juez justo. Dios es justo, Dios es santo. Cantábamos y vimos y cantábamos en este canto cómo a través de Jesucristo Él da esperanza al pecador que se arrepiente. Pero Dios es un Dios también que está indignado cada día en contra del pecador que no se arrepiente, en contra de aquella persona que continúa burlándose de Él día tras día tras día sin arrepentirse, como mirábamos en el Salmo 1 cuando mirábamos esto. Y hermanos, hoy realmente es una parte difícil del Salmo, pero también es una parte que nos llena de gozo, porque aquellos que hemos creído en Cristo, la ira de Dios que era para nosotros, Cristo la cargó en la cruz. Cristo soportó la ira que usted y yo merecíamos. Por eso el salmista termina en su salmo con un canto de alabanza por esta obra que trae esperanza a quienes hemos creído en el Señor. Miren que no es por mérito, no es algo que nosotros podamos hacer, sino por la obra grandiosa de Cristo en la cruz. El milagro más grande que cualquier ser humano puede recibir es que ese corazón de piedra, duro, rebelde y obstinado, que desea todos los días de ir en contra de Dios, se vuelve un corazón de carne. Cristo lo regenera a través de su Espíritu, dice Tito capítulo 3, y entonces somos capaces de confesar a nuestro Señor en nuestros corazones. Y con esa nota, hermanos, quisiera que oráramos en esta mañana para poder seguir reflexionando en este maravilloso salmo. Oremos. Amado Dios,
Hoy estamos aquí, Señor, delante de ti, Padre Celestial, en este día en el cual nos reunimos como iglesia para recordar cómo tu Hijo Jesucristo derrotó a la muerte y resucitó, Señor, al tercer día. Y nos reunimos, Señor, con gozo a cantar porque Él ha sido exaltado por sobre todo. Y su nombre es sobre todo nombre. Y tú le has dado la potestad de juzgar a todas las naciones de la tierra, como lo mirábamos en el Salmo 2. A tu Hijo eterno, a quien tú le has dado todo poder y todo dominio y toda gloria, Señor. A Él queremos adorar y a Él queremos cantar y de Él queremos conocer, para poder vivir en este mundo, Señor, sabiamente, piadosamente y como a ti te agrada, Señor. Permítenos en esta mañana, Señor, abrir tu palabra y poder leer estas maravillosas palabras que traen aliento y que traen fortaleza, que confrontan nuestro pecado, Señor, que confrontan al impío que aún no se arrepiente, con una realidad, que tú ya has decretado el juicio, Señor, en contra de aquellos que aún no se arrepienten de sus pecados. Pero al mismo tiempo nos confronta con la realidad que nos llena de gozo, que para aquel que tú has escogido, para aquel que tú has llamado y redimido, tiene la esperanza de venir a ti y proclamar y cantar al Dios Altísimo a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, permítenos en esta mañana poder disfrutar, Señor, y aprender de tu palabra. Asimismo, Señor, quiero pedirte por la salud de la hija de nuestro hermano Alan Sánchez, Padre. Estuvo enferma, Señor, en el día de ayer, en la noche también, Señor, y tuvo que ser llevada, Padre Celestial, al hospital. Señor, pido por ellos, por su familia, Padre, que tú guardes su vida, su integridad física, Señor, y que tú proveas la salud que esta hermosa niña necesita, Padre Celestial, y provéele todo lo que el hermano Alan necesite para este momento, Padre. Asimismo, Dios, quiero pedirte por nuestra hermana Olga, quien tuvo que ser interna nuevamente, Señor, este miércoles, después de su cirugía, Padre Celestial. Oramos para que en el seguro, Señor, todo vaya bien, los medicamentos le caigan bien, Señor, y esta infección, Señor, que ha tomado, Padre Celestial, pueda cesar y pueda estar de nuevo con nosotros y podamos juntos aprender de tu palabra, Señor. Oro por la salud de nuestro hermano José Luis Ramírez, Señor. Sabemos que está pasando un tiempo muy difícil, Señor. Ayúdanos como iglesia a cumplir ese llamado que tú has dado, Señor, de soportar al débil, Padre Celestial, de poder cargar también, Señor, con sus cargas. Ayúdanos a estar orando por él. Ayuda a su familia, Señor, también. Provéele todos los recursos para que puedan atender a su hermano también, Señor. Bendícelo a él, Padre, y que él pueda estar bien, Padre. Protégelo de cualquier daño a su integridad física que él se pueda causar en estos momentos, Señor. Guarda su vida, Padre. Y así, Señor, tal vez se me escapan los nombres de muchos otros hermanos que están padeciendo de salud, Señor, pero yo quiero pedirte a ti, Señor, que tú bendigas sus vidas, Señor, que tú les ayudes, Padre Celestial, en estos momentos en donde hay quebrantamiento físico, Señor, pero también, Señor, aquellos que están con un quebrantamiento espiritual, con quejas, con dolores, Señor, en su espíritu, Padre Celestial, que tienen de alguna manera decaído su semblante, Padre Celestial, y están atribulados y afligidos. Padre, ayúdales, Señor, y fortalece su espíritu, y que tu palabra pueda ser siempre el bálsamo al que ellos recurran, Padre Celestial, para poder tomar aliento y saber afrontar los problemas de la vida, Señor. Que, Padre, el conocimiento que adquirimos a diario de tu palabra, Señor, se vea reflejado en una confianza íntegra, completa en tu persona, Señor, reconociendo que tú tienes el control de todas las cosas y que todo lo que tú haces, lo haces para nuestro bien, Señor. Tú obras a favor de tu pueblo. Señor, gracias por sostener a tu iglesia, porque hasta el día de hoy, Señor, si estamos aquí, es por tu gracia y por tu favor.
Bendice a las visitas, a los amigos que nos están acompañando en esta mañana, Padre. Y rogamos, Señor, que si de alguna manera ellos no te conocen, sea un tiempo, Señor, una buena oportunidad para que ellos puedan escuchar tu palabra y acercarse a ti, Señor. Y que la luz del evangelio de tu Hijo Jesucristo resplandezca sobre sus rostros, Señor, y puedan alcanzar vida eterna, Señor, y ser libertados de la ira tuya, Dios, venidera. Gracias por este tiempo, Señor. Dame fuerzas, ayúdame, Señor, dame sabiduría y dame entendimiento para proclamar con fidelidad tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días. Nos quedamos hace un domingo atrás, no el domingo pasado. Nos quedamos entonces viendo el Salmo 7, así que le voy a pedir que vaya a su Biblia, busquen su Biblia, el Salmo 7, y vamos esta vez sí a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17 para poder entonces tomar este contexto y saber desde dónde estamos viniendo para poder entender esta nueva sección que vamos a estar viendo. Salmo capítulo 7, vamos a leer desde el 1 hasta el 17. Y dice así la palabra de Dios: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarre mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad y si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huella en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en lo alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Y estábamos viendo entonces en este maravilloso salmo entonces cómo responder cuando alguien te acusa falsamente. Esa era nuestra proposición, ¿no? ¿Cómo responder cuando alguien te acusa falsamente? Porque cuando estamos siendo acusados o atacados por las personas, generalmente tendemos nosotros a responder negativamente o con violencia, o de alguna forma respondemos airadamente. Pero el Señor nos va a enseñar entonces cómo nosotros podemos responder cuando las personas buscan hacernos daño y en específico cuando hablan mal de nosotros. Y en el bosquejo, hermanos, en el bosquejo, nosotros hemos visto lo siguiente. Vimos entonces el primer punto, corre a Dios, de los versículos 1 al 2, confiesa tu inocencia en los versículos 3 al 5, y luego vimos el domingo antepasado, confía en su juicio, versículos 6 al 10. El día de hoy, en esta mañana, entonces vamos a estar viendo en los versículos 11 al 17, conténtate en su justicia. Vamos a ver entonces cómo un corazón que teme a Dios y que es temeroso de Dios, aquel que es leal, recuerdan en el capítulo 2, en el capítulo 1 vimos, aquel que ha recibido el amor leal de Dios, responde en obediencia a Dios y ante la injuria espera en Dios y se contenta en
esperar en la justicia de Dios. Y aquí, hermanos, es que para que nosotros nos ubiquemos un poquito en lo que hemos estado estudiando, recuerden que ahí en el versículo 1 nosotros vimos a un hombre inocente, ¿sí? Recuerdan que yo les decía, del capítulo 3 al capítulo 6, vemos a un hombre que está expuesto a dificultades, está sufriendo, está gritando, pero de alguna manera su sufrimiento ha sido infringido por cosas que él mismo ha hecho, ¿sí? Por sus propios pecados. Incluso vemos como en el Salmo 6 David termina, ¿verdad?, diciendo que lo que más le duele es su propio pecado, porque su propio pecado lo ha separado de Dios. Y David entonces exclama: Jehová, ¿hasta cuándo? La angustia de un hombre que ya no tiene palabras para expresar a Dios cuán arrepentido está por sus pecados. Pero aquí en el capítulo 7 tenemos a un hombre entonces que realmente no hizo nada para merecer lo que le estaba pasando. David estaba aquí acusado falsamente por este adversario que nosotros conocemos ahí por el título llamado Cus. La palabra de Dios no nos dice nada acerca de este hombre Cus, pero sí podemos saber entonces que él era descendiente de la tribu de Benjamín y parte de esto de Saúl. Por eso es que vemos ahí toda esta idea de rencor o resentimiento o falsas acusaciones en contra de David. Ahora, lo primero que aprendimos entonces en esta sección fue que la respuesta del piadoso, del que ha recibido el amor leal de Dios, no es la venganza personal, no es la retribución de odio o venganza hacia aquel que nos hace daño, sino que lo que el Salmo nos dice es que cuando te acusan falsamente, corre a Dios, porque es el único que puede darte refugio, es el único que te puede librar de aquellos leones feroces. ¿Recuerdan? Hablábamos de que el salmista tenía la idea de que está subido en una peña alta tratando de alejarse de estos leones que están detrás de él. Y el Salmo nos dice: corre a Dios porque Él es tu único refugio. Pero también vimos entonces que este refugio es un lugar de transparencia, ¿sí? De los versículos del 3 al 5. Vimos que este es un lugar en donde David entonces llegó a donde Dios, pero llegó y se presentó con sus manos íntegras. Obviamente vimos en esta sección que David no está negando que él tenga pecado. David se considera un pecador, pero lo que David está exponiendo aquí es: Dios, mira mis manos, examina mis hechos y ve que yo, en cuanto a lo que Cus está diciendo, yo no he hecho nada, Dios. Yo soy inocente de esto que me acusan. Y David se somete al examen del único juez que conoce los corazones. Y entonces esta autoevaluación fue tan radical que incluso el salmista David aceptó voluntariamente la muerte. David dijo: si realmente yo hice esto, Dios, y tú hayas iniquidad en mis manos, que tu juicio, que tu castigo, que tu ira caiga sobre mí, dice David. Después de eso, de exponer su integridad, entonces la voz de David cambia, el tono del salmo cambia, para apelar directamente entonces al tribunal soberano de Dios. Y aquí es donde vemos entonces y comprendemos que el juez justo no permanece indiferente, no es indiferente al mal que nos rodea. Dios sabe a qué tipo de males tú te enfrentas todos los días de tu vida. Pero Dios entonces en esta sección vimos que Él es el único que puede emitir un veredicto final en contra de la maldad, en contra del caos. Y esto, yo les decía, debe fortalecer nuestra confianza en contemplar a Dios entonces como ese examinador que no solo nos evalúa a nosotros, sino que está constantemente examinando y está pesando las intenciones del corazón para ver aquellos que andan en rectitud y a ver aquellos que andan caminando en la maldad. Aquellos del Salmo 1 que vimos, que dice que ellos caminan en la maldad, dice que andan con pecadores y se sientan en silla de escarnecedores. En pocas palabras, aquellos que aman y se deleitan estar en contra de Dios. Y el salmista nos muestra aquí cómo Dios examina esos corazones. Y cómo Dios entonces en medio de todo eso,
es nuestro escudo protector. ¿Cómo Dios entonces nos va a defender en medio de todo esto? Y en base a eso y viendo esto, hermanos, estamos listos ahora nosotros para explorar ya no solo el escudo que tenemos en Dios, sino entonces cómo la indignación santa de Dios se convierte en nuestro descanso. Cómo la ira de Dios se convierte en un descanso para el alma oprimida. Cómo la justa ira de Dios se vuelve el refugio, la respuesta que nosotros andamos buscando cuando nos encontramos en el sufrimiento y en este mundo lleno de maldad. Entonces vamos a ver ahí, hermanos, conténtate con su justicia. Y hermanos, si es que hemos contemplado entonces cómo nuestro Señor no solo es nuestro escudo defensor, sino que también el Señor es nuestra fortaleza y el Señor ya tiene garantizada la victoria. Ya no solo se trata en esta sección, hermanos, entonces de pedir refugio, sino de encontrar satisfacción. Satisfacción entonces en que la ejecución de la ira de Dios es justa. Nosotros, hermanos, tenemos que amar a Dios por quien es Él, y Él entonces en sus atributos tiene este atributo de su ira. Nosotros amamos a Dios por quien es, y Dios es justo, Dios es santo, Dios es leal, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es omnipotente, pero también Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios airado, Dios es un Dios justo. La diferencia, yo les decía el domingo antepasado, es que nosotros muchas veces tenemos una perspectiva de Dios viéndola desde nosotros mismos. A veces lo que hacemos nosotros es que pensamos que Dios es igual a nosotros y levantamos la flecha de abajo para arriba, creyendo que Dios es igual a uno de nosotros. Sin embargo, la Biblia nos dice lo contrario. Nosotros no podemos buscar entender a Dios, buscar comprender a Dios a través de nosotros mismos o la naturaleza, porque de alguna manera vamos a terminar equivocados. Esto es lo que Pablo resalta en Romanos capítulo 1, versículo 18. Que los seres humanos se dedicaron a estudiar y a ver la naturaleza y todo lo creado y su conciencia, y la respuesta del ser humano fue negar a Dios y envanecerse en su propia sabiduría. Lo que necesitamos nosotros para poder conocer a Dios es saber lo que Él dice acerca de Él mismo. Y Dios entonces se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Y es el único medio por el cual nosotros vamos a poder entender a Dios. Entonces la flecha va de arriba para abajo, ¿ven? Vamos a conocer a Dios a la medida que nosotros vayamos entendiendo su palabra revelada. Esa es la única forma. Si usted quiere conocer incluso la voluntad de Dios para su vida, no la va a encontrar en sus emociones, no la va a encontrar en su intelecto, no la va a encontrar en su fortaleza, la va a encontrar en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿le parece si vamos aquí al versículo 11 y lea conmigo el versículo 11 nuevamente? Miren que dice ahí: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es un juez justo. Y en este versículo, hermanos, profundizamos en ese fundamento. Este es el fundamento clave para nuestra paz, la justicia de Dios, el carácter inmutable de Dios, de que Él ya emitió un veredicto desde antes de que todo fuera creado, y Él no va a cambiar su veredicto. ¿Sí? Y Él está sentado en su trono controlándolo todo. Y David inicia entonces con esta afirmación: Dios juez. Y noten esa palabra juez, hermanos, no describe a Dios simplemente realizando la acción de manera pasajera, sino que lo que está haciendo esta palabra es definir a Dios, definir la esencia de Dios. Y en esencia lo que David está diciendo: Dios es un juez y en Él se encuentra, miren la palabra justicia, y en Él se encuentra entonces la verdadera rectitud, lo que es justo. Dios es un juez por excelencia, eso es lo que nos está diciendo David aquí. Sin embargo, hermanos, es importante notar, hermanos, que esto es parte de los atributos de Dios. Y esto nos asegura entonces que su juicio, el juicio de Dios, no es arbitrario,
ni está sujeto a errores. O sea, no cambia. Recuerdan, Dios es inmutable. El juicio de Dios no cambia. Su actividad entonces como juez está moralmente determinada por su justicia perfecta. Dios es un juez justo. Y eso es lo que determina entonces su justicia. Para el que sufre calumnias, no hay mayor entonces consuelo que saber que el veredicto final de Dios no depende de la opinión de otros o la opinión pública, sino del carácter recto y justo de Dios. Dependemos de Dios, o sea que cuando nosotros enfrentamos este tipo de tribulaciones, no hay mejor cosa que saber que puedo ir donde Dios y puedo presentar mis manos, mis hechos y decirle: Señor, yo confío en ti, examíname a mí y yo sé que tú vas a hacer justicia porque tú eres justo. Pero miren, hermanos, cómo la escena se intensifica aquí. Dice: y un Dios que se indigna cada día, es lo que literalmente está diciendo, ¿sí? La frase ahí, que se indigna, expresa una actividad característica y constante. Por eso Romanos capítulo 1 versículo 18 dice que la ira de Dios se revela a toda la humanidad contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. O sea, la actividad de la ira de Dios es constante. No se trata, hermanos, de un arrebato de mal humor. No es que Dios se enojó como nosotros lo hacemos y de repente empezamos a gritar y empezamos a actuar de manera caprichosa y enojada. Dios no es igual a nosotros, su ira no es caprichosa, sino, hermanos, de su justicia santa. Dios es puro, Dios no tolera el pecado. Y Dios, entonces, la idea aquí, hermanos, es que mantiene una acción permanente, un desprecio total hacia el pecado constantemente. Miren ahí que dice cada día dice el texto. Y esto subraya la indignación de Dios. Dios está indignado en contra de la maldad. Y aunque Reina y Valera dicen ahí, hermanos, que Dios está airado contra el impío, realmente el texto no está enfatizando al impío en ese momento, pero sí por el contexto sabemos que esta ira de Dios es en contra del pecador. Por eso es que la traducción dice ahí en sus Biblias: Dios está airado todo el tiempo en contra del impío. Porque, hermanos, esta es la realidad. La ira de Dios señala al pecador constantemente y está sobre él, y Dios no puede ser indiferente ante esa persona que lo desprecia constantemente. Y esta indignación diaria, entonces, hermanos, actúa como una advertencia. Y es una advertencia para todos aquellos entonces que aún no han escuchado y no se han arrepentido de sus pecados. Esta es una advertencia de que todavía hay tiempo para arrepentirse, como vamos a ver más adelante. Es la señal, hermanos, de que Dios no es indiferente al mal. ¿Sí? Han escuchado ustedes la pregunta, ¿no? Y yo sé que muchos lo han hecho, incluso creo que se la han hecho la pregunta: ¿por qué, si Dios es santo, por qué, si Dios es amor, por qué permite la maldad en el mundo? ¿Sí? Muchos nos hemos preguntado, ¿por qué Dios no acaba con la maldad si es tan poderoso? Incluso es un fundamento que los no cristianos utilizan para atacarnos a nosotros. Pero este salmo nos va a dar a entender, hermanos, que Dios no es indiferente al mal. Y aunque Él entonces tarde su juicio o parezca que su juicio se demora, Él está esperando pacientemente a que los suyos se arrepientan. Aquellos que ha escogido, lo vamos a ver más adelante. Y eso es lo que habla Pablo en Romanos capítulo 9, 22. Él está soportando con paciencia los vasos programados para ira, o sea, aquellos que son condenados. Dios está soportando su maldad porque aún está esperando a aquellos que ha escogido para que se arrepientan. Y, hermanos, esta es una seguridad enorme para nuestras vidas, porque a veces confundimos la paciencia de Dios con su indiferencia. Confundimos la paciencia de Dios con indiferencia, pero David nos recuerda que el juez ya está moralmente opuesto a la injusticia que te rodea hoy. Dios, hermanos, está totalmente opuesto a la maldad que rodea este mundo hoy, y Él se va a hacer responsable de erradicar esta maldad.
Tu confianza entonces no descansa en una emoción, sino en la doctrina de que Dios es un Dios justo. Dios no puede ni quiere tolerar la maldad, hermanos. Dios es santo. Y Dios no va a permitir que el pecado y la maldad permanezcan en este mundo. Entonces, no permitamos que el silencio momentáneo del Señor nos desespere. Recordemos entonces que el corazón de Dios ya ha emitido un juicio en contra de la maldad. Y su santidad, la santidad de Dios, es la garantía de que cada cosa será puesta en su lugar en el día del juicio. En el día del juicio. Y esta es la advertencia que vamos a ver. Miren ahí en los versículos 12 al 13. Miren esta advertencia. Dios va a terminar con la maldad. Versículos 12 y 13. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y miren ahí, hermanos, que el salmista ahora nos va a trasladar de una zona en donde nos presenta a Dios sentado en el trono juzgando, a un campo de batalla realmente. Eso es lo que está tratando de mostrarnos en estas imágenes, en donde la justicia de Dios no se ve estática, no la vemos ahí detenida. La justicia de Dios es una justicia activa. Y el verso inicia con esto, hermanos. Dice, si no se arrepiente. Miren ahí, si no se arrepiente. Esta frase, hermanos, es el eje central de esta advertencia. El sujeto, o sea, la persona que no se arrepiente es el malvado. Miren, la persona que no desea arrepentirse de su pecado es el malvado, mientras el que toma las armas es Jehová. Hermanos, esto no es que Dios está actuando de manera impulsiva, porque recuerden, Dios no es igual a uno de nosotros. Su juicio está ligado, esta justicia que estamos viendo acá, está ligado a la persistencia continua del pecador de seguir y seguir y seguir en su maldad. ¿Logran ver? Sin embargo, hermanos, creo que hay un espacio para la gracia en esa frase, si no. Miren qué importante es eso. Si no se arrepiente. Quiere decir que si tú que nos estás escuchando y no tienes a Cristo, o nos estás viendo a través de las redes sociales y no conoces a Cristo y no tienes a Cristo en tu corazón, tú te puedes arrepentir de tus pecados, venir a Cristo y tener vida eterna. Esto es una pequeña esperanza de que si tú te arrepientes, la ira de Dios es quitada de sobre ti. Y ya no hay condenación para el que está en Cristo. Pero también es una advertencia terrible, hermanos. Y es una advertencia terrible y seria. La paciencia de Dios tiene un límite. ¿Recuerdan? Eso lo vimos cuando nuestro pastor Julio estuvo predicando en Génesis. Lo vimos en Génesis capítulo 6. Y vimos que entonces la justicia de Dios se derramó en forma de diluvio sobre toda la humanidad, salvando solo a la familia de Noé. El resto fue destruido. La paciencia de Dios tiene un límite, en donde su justicia, hermanos, inevitablemente se va a aplicar porque Él es santo. La consecuencia inevitable de su santidad es la aplicación de su justicia. Y hermanos, aunque han pasado 26 años, ya estoy en 25 yo todavía, aunque han pasado 2026 años, hermanos, Jesucristo va a regresar. Y Jesucristo viene pronto. Jesucristo puede venir ahora. Hermanos, tenemos que estar preparados. Y tú que no lo conoces, tú que todavía no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte que el juicio de Dios es inminente en Cristo Jesús. Y Él viene, y Él no tarda su venida. Pero hoy, miren ese si no de nuevo, pero hoy hay esperanza para ti. Arrepiente de tus pecados y cree en Cristo, y Él te dará vida eterna. La descripción entonces que David está mencionando aquí es la de un Dios que afilará, miren ahí, afilará su espada. Esto sugiere esa acción inminente de juicio que estábamos hablando. Un juicio que está a punto de caer sobre toda la impiedad y la maldad de este mundo, sobre aquellos que persisten constantemente en pecar.
Pero miren aquí, hermanos, lo más interesante es el cambio de imagen. Primero nos presenta a Dios afilando la espada, pero luego David cambia la imagen. Dice, ha tensado su arco. Ha tensado su arco. Y esta imagen es bien gráfica. Lo que está la imagen es que Dios está poniendo su pie sobre el arco y está tensando el lazo. Y a diferencia de la espada, dice que este arco ya está preparado. Este arco ya está listo. Esto nos enseña, hermanos, que el juicio de Dios no es algo improvisado. El juicio de Dios ya está montado, ya está decretado, ya está apuntado en contra de la rebelión de todos aquellos que deciden vivir en desobediencia. Y eso es lo que le decía que vemos en Romanos 9:22. De que Dios soporta con paciencia a aquellos que están destinados para la condenación eterna y para la ira eterna de Dios por amor a sus escogidos, esperando que los suyos se arrepientan. Pero el juicio ya está establecido, hermanos. Dios no se va a ir a inventar el juicio cuando llegue Cristo a venir y a descender sobre este mundo. Y aquí tenemos entonces una importante lección para nuestra alma. La imagen de Dios como un guerrero no busca asustarnos sin propósito, sino recordarnos que nuestra mayor defensa no es la elocuencia, no son las posesiones, no son lo que yo pueda obtener o mi intelecto, sino la realidad de que Dios es un juez que no tarda en establecer su justicia. No necesitamos, hermanos, por tanto, tomar la espada de la venganza en nuestra mano en contra de aquellos que nos dañan. No necesitamos vengarnos nosotros de aquellos que nos lastiman o dicen cosas a nuestras espaldas, porque no es nuestro deber, no es lo que nosotros debemos hacer. Vemos acá, hermanos, que Dios ya tiene tensado su arco. La justicia le pertenece a Dios. Dice, mía es la venganza. Al mismo tiempo, este versículo es un llamado al descanso. Porque si nosotros hemos sido oprimidos por la calumnia, por el chisme, por la deshonra, podemos descansar, hermanos, en que Dios está consciente de lo que nos está pasando y Él está plenamente preparado, activamente preparado para actuar en favor de los rectos de corazón. Dios está listo para actuar a favor de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él no va a tomar por inocente al culpable, hermanos. Y es lo que vemos en el versículo 13. Miren ahí, Él ha preparado las armas. Y miren el énfasis ahí. Él ha preparado o prepara para Él o en contra de Él. O sea, el juicio de Dios, hermanos, no es un estallido de violencia arrebatada de forma impersonal, sino que es específica. Está dirigida en contra de aquel que persiste en su rebelión constantemente. El juicio de Dios está establecido para aquellas personas que no deciden creer en su Hijo Jesucristo. Vayan conmigo a Juan 3:18. Juan 3:18. Miren ahí. Lo citábamos la vez pasada. Juan 3:18. Dice, el que en Él cree, o sea, en Cristo, el que cree en Cristo no es condenado. Luego dice, pero el que no cree, y la idea ahí, pero el que no está creyendo, ¿ven la rebelión activa de lo que hablábamos? El que no está creyendo, literalmente eso está diciendo, o sea, el que activamente Dios está revelando su gloria a través de todo lo creado, a través de su palabra. Él está escuchando la palabra de Dios, está escuchando el evangelio de Cristo, sabe que Dios existe, en su conciencia tiene la ley moral. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que el Hijo ya ha sido revelado en este mundo y que encontramos todo lo de Él en su palabra, decide rechazar y no creer en el Señor. El que no está creyendo, dice, ya ha sido condenado. Y eso es importante, hermanos, porque el resultado de no creer en Cristo es la condenación. Pero la condenación, miren, hermanos, es algo que nace
del propio corazón del pecador, del que no decide arrepentirse. Pues si tú no te arrepientes, entonces Dios ya tiene listo sus armas y su condenación está sobre ti si tú no te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo. Él ya tiene listo el juicio, su juicio está presente. Estas armas no solo son simbólicas, hermanos. Miren ahí, armas de muerte, literalmente. Comunica entonces que el veredicto de Dios es letal. Es serio, no te puedes tomar a la ligera la ira de Dios. La palabra ha preparado ahí reafirma fuertemente que el juez justo, que Dios ya ha dispuesto todo lo necesario para ejecutar su justicia. Hermanos, en el libro de Apocalipsis encontramos cómo va a ser el fin de los tiempos. Dios ya ha establecido el día y la hora en la que el Señor Jesucristo vendrá a este mundo y su juicio caerá sobre toda humanidad. Y para completar este cuadro, David añade entonces que Dios hace sus flechas llameantes. Recuerdan, anteriormente él estaba tensando su arco, pero ahora dice, estas flechas tienen fuego, son flechas ardientes, es la idea. Y una flecha con fuego en la antigüedad no solo tenía la intención de herir, sino de consumir a la persona en el fuego. El texto entonces nos está diciendo que el juicio de Dios es irresistible, es abrumador, es abrasador. La imagen de flechas encendidas nos recuerda que el malvado entonces no podrá escapar de este juicio. El arco ya ha sido tensado, la justicia de Dios está preparada, la flecha está encendida y no hay lugar para el impío en donde él pueda esconderse de la justicia de Dios que ha sido fabricada, que ha sido afinada y que ha sido preparada desde antes de que todo existiera. El juicio de Dios no es algo que se acaba de inventar. Dios ya tiene todo preparado y listo para ese día. Ahora, nosotros encontramos consuelo en esto, en la omnipotencia de Dios. En un tribunal humano las pruebas pueden perderse, los castigos son injustos. Sí, solo mire nuestro gobierno y mire todo lo que hay en nuestras leyes. Hay injusticia, hay iniquidad, ¿sí? Pero en el tribunal de Dios, Él mismo dice, ha preparado, Él ha dispuesto sus instrumentos de justicia. Hermanos, no permitamos que el aparente éxito de los malvados nos quite el sueño. ¿Sí? Recuerden que nuestra protección está en aquel que ha preparado su justicia para el malvado. La respuesta ante esto, hermanos, ante saber el hecho de que Dios ya ha estipulado el día de su juicio, debe llevarnos a nosotros a caminar en santidad. Debe llevarnos a nosotros a caminar en integridad, como lo mirábamos en el domingo antepasado. De presentar todos nuestros hechos y prepararnos para ese gran día en el que el Señor Jesucristo vendrá. Dejar que el Señor y dueño de todo sea quien entonces sostenga su escudo y sostenga el arco por nosotros. Hermanos, Dios no te está llamando aquí a tener una actitud vengativa, violenta y agresiva en contra de aquel que te hace daño. Esa no es la respuesta. ¿Sí? Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios, pero también amarás a tu prójimo. La respuesta a la violencia que recibes no es más violencia, es venirte y refugiarte en Cristo, en Dios, quien es tu escudo y quien es el único que puede establecer una justicia correcta. ¿Sí? No tomes la venganza en tus manos. Eso solo va a llenar de amargura tu corazón. Ahora, en los versículos 14 al 16 vamos a entender esto más. Miren ahí. He aquí el impío concibió maldad, se preñó en iniquidad y dio a luz engaño. Miren esta progresión. Concibió maldad, se preñó de iniquidad y luego dice dio a luz ese engaño. Vean eso es impresionante, hermanos.
Porque si en los versículos anteriores nosotros contemplábamos el arsenal de guerra de Dios, aquí ahora el salmista nos ayuda a ver el interior de la persona malvada. Y en esta sección entonces David nos enseña que el juicio de Dios no solo viene de afuera, no solo viene de las flechas y la espada de Dios, sino que el pecado mismo lleva en sus entrañas la semilla de su propia ruina, hermanos. El malvado no solo es alcanzado por la justicia de Dios, sino que es destruido por sus propias maquinaciones. ¿Recuerdan Juan 3:18? El que no cree, dice, ya ha sido condenado. Interesante porque Juan 3 sigue diciendo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más ¿el qué? Las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. ¿Ven esto, hermanos? La propia iniquidad que se siembra en el corazón del ser humano es la que lo lleva a su propia destrucción. Y el Salmo es impresionante porque nos dice literalmente, cuando usted ve aquí esa frase, he aquí, la idea es, hey, ustedes presten atención ahorita, miren aquí, porque esto que les voy a decir es importante. Eso es lo que quiere decir ahí. Esto es importante, ¿sí? No es simplemente una muletilla ahí en el lenguaje, es un llamado para detenernos y contemplar el proceso interno de la impiedad, del pecado. El salmista utiliza aquí una metáfora entonces de procreación, de embarazo, para describir entonces cómo es que se desarrolla el pecado en el ser humano. Nos dice que el impío, dice, se retuerce, literalmente ahí esa palabra. Dice aquí el impío ha concebido maldad, se retuerce o está en labor de parto, ¿no? En labor, perdón, de formar ese bebé. Y este verbo entonces, hermanos, no describe un acto superficial, sino un proceso doloroso, un proceso lleno de trabajo, lleno de fatiga, para poder estar en este estado de gestación o embarazo. El malvado entonces no va a pecar por accidente. Miren, es interesante. El malvado no peca por accidente. Él trabaja duro, él se fatiga duro y él entonces hace esto para poder producir iniquidad. El pecado, hermanos, no es algo que nace de la nada. Es algo que se incuba en secreto. Es algo que usted va cultivando en su vida secreta, que luego se manifiesta públicamente. Y esto es lo que Santiago nos dice en Santiago 1:14. ¿Sí? Vaya conmigo a Santiago 1:14. Santiago 1:14 dice, si leemos desde el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha sido concebida, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Esto es una progresión, hermanos. El pecado entonces primero lo pensamos. Hermanos, un hombre no llega al adulterio, o una mujer no llega al adulterio de la noche a la mañana. No es que, caí. Tiene que pensarlo, tiene que meditarlo, tiene que haber deseado primero, tiene que haber escogido con quién va a ser el pecado, tiene que haber pensado dónde lo va a realizar. Un hombre no llega al adulterio de la noche a la mañana, es porque ha concebido en su corazón este pecado, lo ha nutrido, lo ha alimentado, y obviamente este pecado sale a la luz. Y así es con todos los pecados, hermanos. Nosotros no llegamos a ser hombres lujuriosos o mujeres que tienen lascivia o hombres que roban o que son mentirosos o que son ladrones de la noche a la mañana, hermanos. Primero concebimos todo ese pecado en nosotros y luego eso da luz, ese pecado.
Así que cuando usted peca, no cree que peca de la noche a la mañana. Examine bien su corazón. Lo que quiere el Señor es que nosotros hagamos morir, dice Colosenses, Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5, eso terrenal en nosotros. Lo que está diciendo Pablo David dentro del Salmo es: la persona no llega a calumniar, no llega a ser chismosa, mentirosa. No llega a ser una persona que calumnia de la noche a la mañana. Primero tuvo que haber pensado qué decir mal de su prójimo antes de decirlo, para poder producir el daño. Y miren ahí la progresión, dice que ha concebido perversidad. La idea ahí es una malicia dañina. Resalta una maldad que busca causar sufrimiento. Busca causar sufrimiento, busca la ruina de otros. El mal ya no solo es una idea pasajera que se me ocurrió, sino que ha sido internamente admitido, alojado en el corazón y finalmente, inevitablemente da el resultado mentira, calumnias, chismes, murmuraciones, y póngale aquí cualquier pecado. Ese es el fruto visible de toda gestación interna del engaño y la falsedad. La falsedad y el engaño, hermanos, traen consecuencias desastrosas que lo que buscan es destruir a otros. Y en este contexto, la calumnia, hermanos, que David está padeciendo no nació de la nada. La calumnia de David nació de su enemigo Cus, quien ha venido alimentando este pecado en su corazón hasta manifestarlo. Hermanos, nadie llega a la mentira o al engaño sin haber antes pensado la maldad que usted quería hacer. Nadie llega a hablar mal del prójimo sin haber antes maquinado qué va a decir de él. Porque ¿cuánto se necesita, hermanos, pensar para poder destruir a una persona? El texto nos enseña que el pecado tiene una historia interna. Miren ahí la progresión que yo les decía. Dice: he aquí concibió maldad. O sea, que primero se admite, primero reconoce que quiere hacerlo. Segundo, miren ahí el versículo, dice: se concibió maldad, se preñó de iniquidad. O sea, la cultivó, lo desarrolló, lo pensó, lo maquinó. Y tercero, entonces, miren ahí, dice el versículo: y dio a luz engaño. Esto quiere decir, hermanos, que finalmente el pecado fue expresado para cometer el daño que se tenía pensado hacer. Ahora entienden que la ira de Dios no es algo que podamos tomar a la ligera. Hermanos, lastimosamente, ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces nosotros admiramos la astucia de aquellos que calumnian, de aquellos entonces que son mentirosos, de aquellos que son ladrones. Admiramos la astucia con la que ellos hablan o se dirigen, o admiramos su aparente éxito, pero esto es solo el preludio de su propio desastre. Miren ahí el siguiente versículo, dice: ha cavado un pozo. Miren ahí, versículo 15: pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Ese es el resultado. El resultado de este engaño que se ha producido. Y el salmista dice, y cierra esta sección con una sentencia increíble. O sea, el mal que la persona estaba pensando hacer está siendo retribuida a él mismo. David utiliza entonces un juego de palabras aquí, hermanos. Miren ahí, dice que el malvado se negó a volverse, dice, o su maldad, se volvió en su contra. Y aquí, hermanos, en el texto, nosotros, si ustedes recuerdan y van conmigo al versículo 12, dice: si no se arrepiente. ¿Ven esa palabra arrepiente? Ahí es volverse. O sea, si no se vuelve de su pecado, esto va a pasar. Y ahora el salmista está diciendo: ahí donde el pozo que él ha cavado, ahora esa maldad va a ser retribuida sobre él.
sobre él. Él ha cavado un pozo para su propio daño. Pero el texto intensifica esta labor, dice que lo ha excavado, lo ahondó. O sea que el impío no se conforma con hacer un hoyito, ¿no? Para que caiga la persona. No se conforma con hacer un hoyito, hace un hoyo grandote. O sea que la idea aquí, hermanos, es que esta persona está dedicándole tiempo, está dedicando todo su esfuerzo para crear un plan profundo, afinado, con cada detalle, con el objetivo de destruir a otra persona. No es un accidente, sino una maniobra deliberada, trabajada y bien pensada, hermanos. Sin embargo, el salmista nos revela la ironía del resultado. Dice, y cae en la fosa que él mismo preparó. Y preparar ahí sugiere, hermanos, que el juicio puede alcanzar al malvado incluso mientras él está procesando esta maldad. Esa es la idea. Mientras el impío está pensando la maldad, el impío puede caer en esa misma trampa que él ha estado preparando. Hermanos, la justicia de Dios no solo la vemos en el reino venidero. Lo que nos está diciendo el Salmo, hermanos, es que podemos ver la justicia de Dios aún cuando el malvado está pensando hacer el mal, pero está cayendo en ese mal que está pensando. Hermanos, ¿se acuerda usted de Esther? Vaya conmigo a Esther, capítulo 7. El libro de Esther, vaya conmigo. Esther, capítulo 7, versículo 10, 9 y 10. ¿Se acuerda usted de Mardoqueo y Amán? Bueno, aquí está la historia. Dice, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces dijo el rey, cuélguenlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca. Amán había pensado con astucia, había actuado con astucia, había creado una horca para ahorcar a Mardoqueo. Pero el mal que él había pensado, ¿a quién le cayó? A él mismo. ¿Sí? Aquí vemos entonces, hermanos, que el juicio de Dios no siempre viene como un rayo del cielo cayendo sobre el pecador. A menudo se manifiesta entregando al pecador a las consecuencias naturales de su propia malicia, hermanos. Como vemos en Romanos 1, del 22 en adelante hasta el 32, dice que cuando el hombre cambió el uso natural, porque el que va en contra de naturaleza, o sea que se hizo homosexual y se entregó a todas sus pasiones, esta fue la forma en cómo Dios entregó a los hombres que quieren pecar, y es hombre y mujer, que quieren pecar, y los entregó a su pecado para que ellos mismos se destruyan a sí mismos. Tantas enfermedades, hermanos, tantas cosas que terminan destruyendo al hombre. En la justicia de Dios se ve en eso también, hermanos. En cómo el pecador que planea separarse, burlarse y alejarse de Dios todo el tiempo, termina recibiendo el juicio que se merece con sus propias consecuencias de sus propias decisiones. Quien trama la ruina ajena, hermanos, está trabajando en realidad en la arquitectura de su propia caída, hermanos. No necesitamos fabricar nuestra propia venganza en frente de aquellos que nos han hecho daño o que hablan mal de nosotros. Dios es justo y tiene una forma asombrosa de volver las maquinaciones malvadas en contra de aquellos que han pensado dañarnos, hermano. Y eso es lo que vemos en el versículo 16, miren ahí. Versículo 16. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Y el salmista cierra esta sección con eso.
ahí volverse es, si no te arrepientes, recuerdan, si no te arrepientes, o sea, si no te vuelves a Dios, aquí, entonces la maldad que habías pensado volverá y caerá sobre ti mismo. No es una violencia ajena a la que le alcanza al pecador, sino que es su propia maldad la que le causa el daño. Miren aquí. Lo que él gestó en secreto, lo que él pensó, la maldad que él preparó, la fosa que él cavó, ahora se le ha regresado a él mismo. El pecado no es neutral, tiene un efecto de boomerang, hermanos. ¿Sí? Si usted quiere hacerle daño a alguien, inevitablemente eso va a ¿qué? Regresar a usted. Así que deje de hacerlo. Si usted alguna vez ha calumniado, si usted alguna vez ha tenido una actitud chismosa, si usted alguna vez ha tenido una actitud de murmuración, déjelo. Deje de hacerlo. Y esto se intensifica, miren ahí, dice, la maldad que pensó caerá sobre su coronilla con violencia. Y miren ahí qué específico. La cabeza que diseñó la calumnia, la cabeza que pensó la mentira, la maldad, el chisme, el pecado, la cabeza que desarrolló todo eso, recibe el golpe de su propia malicia. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo ahí. O sea, hermanos, nosotros no necesitamos devolver violencia con violencia. Tomar la venganza en nuestras manos. Hermanos, la ira no quita la ira. Usted no necesita ira para quitarse la ira, como dicen los terapeutas. No es cierto, eso no funciona así. La ira solo va a provocar más violencia. El mal lleva en sí mismo una lógica de autodestrucción, hermanos. La violencia del malvado no queda flotando en el aire, regresa como un castigo de parte de Dios sobre ellos. Y David nos recuerda que el triunfo del calumniador es solo una ilusión pasajera. Nadie puede sembrar violencia, hermanos, sin que ésta termine descendiendo tarde o temprano sobre su propia cabeza. Nadie. Y esto entonces, hermanos, es lo que nos debe llevar a nosotros a alabar a Dios por su justicia, a amar a Dios por su justicia, a amar su santidad y ser santos como Él es santo. Miren el versículo 17, la respuesta en la alabanza. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, dice el Salmo, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. David concluye entonces, alabaré a Jehová por su justicia. Él da gracias. Esto implica un reconocimiento público. David está siendo público. David no se guarda nada. Él está expresando. ¿Recuerdan el capítulo 6 del Salmo? En el Seol, ¿quién te alabará? Yo quiero estar vivo para cantar la gloria de tu nombre. Yo quiero estar vivo para exaltarte, porque tú eres justo. Solo en ti está la verdadera justicia. David quiere hacer público la justicia de Dios. Y ese canto no nace de una actitud pasajera, sino que está en perfecta relación con el carácter santo de Dios. Para el creyente, la justicia de Dios no es una amenaza. La ira de Dios no es una amenaza para aquel que cree. Pero la ira de Dios es totalmente destructiva para aquel que lo rechaza. La resolución de David termina con esto: cantaré alabanzas, salmos diré. Sugiere entonces una música, hermanos, un canto lleno de confianza, dirigido al nombre de Jehová. David abraza entonces todo lo que Dios ha revelado. David mira entonces y ve a un Dios justo, ve a un Dios airado, pero en lugar de alejarse, David abraza a Dios por quien es Él y canta a Dios con confianza y lo llama Altísimo. David llama a Dios Altísimo, algo que separa totalmente a Dios de todo lo que existe. Él está por encima de toda integridad humana.
Él está por encima de todo y nada escapa de su mirada soberana, hermanos. Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Él sabe el pecado que tú estás gestionando en estos momentos. Él sabe. Él sabe qué pecado tienes en mente cometer. La idea de Santiago, hermanos, que vimos en 1:14 es: arrepiéntete antes de que ese pecado sea consumado. El llamado para ustedes es: arrepintámonos antes de cometer cualquier pecado que hemos pensado. Busquemos la exaltación del nombre de Dios. David entonces comenzó huyendo hacia Dios y termina cantándole a Dios porque fue liberado. Es lo que hablábamos, hermanos, cuando introducimos en los salmos. Todos estos salmos de lamento no se quedan en lamentos o en quejas, terminan con una actitud de alabanza a Dios por quién es Él, hermanos. Y si algo nos va a enseñar el libro de los Salmos, es el carácter de un Dios todopoderoso, santo y justo. La acusación de Cus ya quedó a un lado. Todo ha quedado en el olvido, no porque el problema tal vez haya desaparecido necesariamente, sino porque David ha encontrado en Jehová una seguridad que trasciende cualquier ataque, cualquier problema. Hermano, no permita que la calumnia, el chisme, el descrédito opaque su fe o lo ponga triste. Deje que la certeza de la justicia de Dios ponga en su boca un cántico nuevo. Que en medio de las dificultades haya en su boca un canto de alabanza a Dios, porque usted espera en Dios y espera en su justicia. Aprendimos entonces que nuestra primera reacción debe ser correr a Dios. Él es nuestro refugio seguro. Pero ve ante Dios con manos íntegras. Confiesa tu pecado, Él no te va a rechazar. Vive una vida de integridad. Confía en el Dios justo y esperemos entonces en el juicio correcto de Dios. No tomemos en nuestras manos la venganza en contra de aquellos que nos han dañado. Compartamos el evangelio, sirvámosles a los que nos dañan, mostremos el amor de Cristo. Obviamente no estoy diciendo que compartan, solo hago la nota aclaratoria. Obviamente no estoy diciendo que compartan las mismas actitudes que los incrédulos hacen, las mismas cosas que ellos hacen, lo que ellos buscan. No, amar al prójimo, en este caso amar al incrédulo, no significa gozarse con lo que ellos hacen. Significa servirles en lo que usted pueda y compartirles el evangelio de Jesucristo, pero no tener comunión con ellos. Hermano, no pierda la paz intentando convencer a todos de su integridad. Mejor procure presentarse ante el Señor que examina su corazón y encuentre confianza plena en el juez justo. Dejen que sea Él, hermanos, el que destruya la maldad. Usted no va a poder quitar la maldad del mundo. No va a poder. Ningún gobierno en el mundo va a poder gobernar con justicia, rectitud y equidad. Solo el reino futuro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llevamos esto entonces a nuestro día a día, cada semana? Ante una acusación, hermanos, entonces renuncie a vengarse en contra de aquel que lo ha dañado. Sea íntegro, que la justicia que usted le pide a Dios sea una realidad en su vida, que realmente usted esté viviendo en integridad. Y que cuando llegue a dormir, hermanos, otra vez, confíe en el Altísimo. Cante alabanzas a Dios. Glorifique su nombre. Y espere en Él. Oremos, hermanos. Amado Dios, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es verdadera, Señor, porque tu palabra es perfecta, Padre. Señor, hemos visto, Señor, que tú no estás en paz con el pecador que continúa rechazándote a ti día tras día. Mi oración, Dios, es que si hay alguien aquí, Señor, o una persona que nos está viendo,
que no tiene a tu Hijo Jesucristo en su corazón, Señor, y que está bajo esta condenación por su propio pecado, por la naturaleza de su propio pecado, está lejos de ti, Señor. Que la luz del Evangelio resplandezca, Señor, y lo lleve a arrepentimiento y tenga vida eterna, Señor. Padre, regenera ese corazón para poder darle vida eterna, Señor. Padre, y nosotros que estamos cerca de ti, nosotros que hemos sido alcanzados por la gracia de tu Hijo Jesucristo, aleja nuestro corazón de este tipo de pecado, Señor. Padre, que no estemos pensando cómo hacer lo malo. Aleja de nuestra mente, Señor, cualquier pensamiento de iniquidad que sea contrario a tu verdad. No permita, Señor, que llegue a nuestra mente nuestra propia concupiscencia, sino permítenos, Señor, conocer tu palabra para poder vivir cada día en rectitud y en obediencia a ti, Señor. Señor, ayúdanos a ser personas, hijos tuyos, Señor, que vienen delante de ti cada noche, cada mañana, con manos íntegras delante de tu presencia. No porque no seamos pecadores, porque vamos a pecar, sino porque reconocemos la necesidad de confesar nuestros pecados delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén.